Solo ves este video cuando tu alma está preparada. No por casualidad, no por algoritmo, no porque lo estabas buscando conscientemente, sino porque algo dentro de ti llegó a un punto en el que ya no podías seguir ignorando ciertas preguntas. Tal vez no sabes exactamente qué estás buscando, pero sabes que algo no encaja, que algo dentro de ti pide atención. Si este video apareció frente a ti ahora mismo, no es un error. Es una señal de que estás listo para escuchar algo que antes tal vez no estabas preparado para entender. Quédate conmigo, no porque tengas que hacerlo, sino porque una parte profunda de ti ya decidió quedarse. No llegaste a este video por accidente, y aunque tu mente quiera explicarlo como simple curiosidad, o como otro clic más en una pantalla, algo mucho más profundo se movió dentro de ti para traerte hasta aquí. Hay momentos en la vida en los que ciertas palabras solo pueden ser escuchadas cuando el interior está listo. Y este es uno de esos momentos. Tal vez no lo notaste de inmediato, pero hubo una pausa, una sensación extraña, una especie de llamado silencioso que te empujó a quedarte, a no pasar al siguiente video, a escuchar un poco más. Esa sensación no nace del ruido exterior, nace de un lugar muy íntimo, donde la conciencia empieza a despertar lentamente y pide atención. Punto. Cuando el alma comienza a prepararse, ya no se conforma con respuestas rápidas ni con distracciones vacías. Busca algo que tenga sentido real, algo que resuene con lo que sientes pero no sabes explicar. Quizás llegaste aquí en un momento de cansancio emocional, de confusión, o simplemente con la sensación de que algo en tu vida ya no encaja como antes. Y eso no es una coincidencia. La sincronía aparece cuando una etapa interna se está cerrando y otra está lista para comenzar. No se trata de magia ni de destino escrito, sino de un proceso interno muy humano en el que empiezas a reconocer que necesitas mirar hacia adentro. Antes, este tipo de mensajes tal vez te parecían irrelevantes o exagerados, pero ahora algo es diferente. Ahora escuchas con más atención, ahora sientes que las palabras te hablan directamente, porque tu interior ya no está dormido. Cuando el alma está preparada ya no huye del silencio, al contrario, empieza a buscarlo. Empieza a notar que en el ruido constante no hay respuestas, solo evasión. Por eso este video aparece en tu camino justo ahora, no antes, no después. Porque hoy tienes la capacidad de recibirlo, de permitir que algunas verdades te incomoden un poco, de aceptar que tal vez no tienes todo bajo control, y que eso está bien. Este tipo de preparación no se ve desde afuera. Nadie más puede medirla. Pero tú la sientes en pequeñas señales, en preguntas que aparecen de repente, en una incomodidad que ya no puedes ignorar. Hay personas que viven toda su vida sin llegar a este punto, sin detenerse a preguntarse por qué se sienten vacías aún teniendo todo lo que se supone que da felicidad. Tú estás aquí porque algo dentro de ti ya no quiere seguir viviendo en automático. Tu alma empezó a tocar la puerta de tu conciencia, y este video es solo un reflejo de ese movimiento interno. No estás aquí para que te convenzan de algo. Estás aquí porque estás listo para escuchar, para sentir, para permitirte un momento de honestidad contigo mismo, para reconocer que este instante tiene un peso distinto, una profundidad que antes quizás no habrías percibido, esa sensación de vacío que a veces aparece sin razón aparente, ese cansancio que no se va ni siquiera después de descansar. No es una señal de que algo esté mal contigo. Al contrario, es una forma en la que tu interior intenta comunicarse contigo cuando has estado demasiado tiempo ignorando lo que sientes de verdad. Vivimos acostumbrados a pensar que el agotamiento profundo es solo físico, que se soluciona durmiendo más o tomando una pausa. Pero hay un tipo de cansancio que nace en el alma, y ese no desaparece con descanso, porque no viene del cuerpo, viene de una vida vivida, desconectada de uno mismo. Muchas personas se juzgan duramente por sentirse así. Se dicen que no tienen motivos para estar cansadas, que deberían sentirse agradecidas,
que hay otros que están peor. Pero el alma no funciona con comparaciones. El vacío interior no aparece porque seas débil o ingrato. Aparece cuando has ido acumulando silencios, renuncias internas, emociones no expresadas y decisiones tomadas solo para cumplir expectativas ajenas. Ese cansancio es una señal honesta, una alarma suave que intenta decirte que algo importante dentro de ti ha sido descuidado durante demasiado tiempo. Cuando esa sensación llega, solemos intentar llenarla rápidamente con distracciones, con trabajo excesivo, con redes sociales, con relaciones que no nos nutren o con metas que ya no nos representan. Y por un momento parece funcionar, pero el vacío siempre regresa, porque no está pidiendo ser llenado, está pidiendo ser escuchado. El agotamiento profundo no quiere que hagas más, quiere que mires hacia adentro, que te detengas y reconozcas qué partes de ti han sido ignoradas, qué deseos has callado, qué emociones has reprimido por miedo, costumbre o supervivencia. Este estado no es el final de nada. Es el inicio de una conciencia más honesta. Cuando el alma empieza a sentirse vacía, en realidad, está limpiando espacio para algo nuevo. Pero para que eso ocurra, primero necesitas dejar de luchar contra esa sensación. No se trata de resignarse, sino de comprender. Preguntarte con sinceridad, ¿qué te está pesando? ¿Qué te está drenando? ¿Qué ya no tiene sentido para ti, aunque antes lo tuviera? El agotamiento profundo aparece cuando ya no puedes seguir siendo quien eras sin traicionarte. Aceptar este cansancio sin juicio es un acto de valentía. Significa reconocer que no todo se resuelve siendo fuerte, productivo o positivo todo el tiempo. A veces la verdadera fortaleza está en permitirte sentir, en admitir que algo necesita cambiar, aunque todavía no sepas exactamente qué. Ese vacío no llegó para destruirte, llegó para despertarte, para romper la rutina automática y obligarte a mirar tu vida con más verdad, con más honestidad emocional, con menos máscaras y más presencia contigo mismo. El silencio interior suele asustarnos porque nos obliga a encontrarnos con nosotros mismos, sin distracciones, sin excusas y sin ruido que nos proteja. En una vida llena de estímulos constantes, el silencio se siente incómodo, casi amenazante. Y por eso lo evitamos siempre que podemos. Encendemos una pantalla, ponemos música, buscamos conversación. Cualquier cosa que nos impida escuchar lo que realmente está pasando dentro. Pero cuando el alma está preparada, el silencio deja de ser un enemigo y empieza a revelarse como un espacio necesario, un lugar donde las verdades pueden aparecer sin maquillaje. La incomodidad emocional funciona de una manera muy similar. Nadie nos enseñó a sentarnos con lo que duele, a permitir que una emoción exista sin intentar arreglarla de inmediato. Desde pequeños aprendemos a tapar, a distraer, a seguir adelante, y aunque eso nos ayuda a sobrevivir, también nos desconecta de nosotros mismos. La incomodidad no aparece para castigarnos, aparece cuando algo dentro de nosotros necesita atención. Es una señal, no un castigo. Cuando la evitamos, la empujamos más profundo y con el tiempo se convierte en ansiedad, en agotamiento, en una sensación constante de vacío. El silencio interior es el único lugar donde puedes escuchar esas señales con claridad. No te dice lo que quieres oír, te dice lo que necesitas escuchar. Y por eso cuesta tanto permanecer ahí. En el silencio aparecen preguntas que no tienen respuestas rápidas, aparecen recuerdos, emociones, dudas sobre el camino que llevas. Pero huir de ese espacio no hace que desaparezcan, solo las aplaza.
Cuando decides quedarte, aunque sea un momento, empiezas a entender que la incomodidad no viene a destruirte, viene a guiarte hacia una comprensión más profunda de ti mismo. Aceptar el silencio no significa aislarte del mundo, significa crear un espacio honesto contigo. Significa dejar de huir de lo que sientes y permitir que las emociones se expresen sin juicio. Muchas veces lo que más tememos no es el dolor en sí. No sabremos qué hacer con él, pero el simple acto de observar ya inicia un cambio. Cuando dejas de pelear contra la incomodidad, esta empieza a transformarse en claridad, en comprensión, en una sensación de conexión interna que no depende de nada externo. Las personas que aprenden a habitar su silencio desarrollan una relación más auténtica consigo mismas. Empiezan a distinguir entre lo que desean de verdad y lo que solo aceptaron por costumbre. El silencio se convierte en un espejo que no miente, y aunque al principio refleje partes que no te gustan, con el tiempo te muestra una versión más real de quién eres. Cruzar esa puerta requiere coraje, pero del otro lado no hay vacío, hay presencia, hay conciencia, hay un reencuentro contigo que cambia la forma en que te relacionas con tu vida y con todo lo que te rodea. Durante mucho tiempo es posible vivir siguiendo un guión que nunca cuestionaste, aceptando ideas, metas y caminos porque eran los que estaban disponibles o los que todos a tu alrededor daban por correctos. Funcionas, cumples, avanzas y desde fuera parece que todo está bien. Pero cuando el alma comienza a estar preparada, algo se rompe suavemente por dentro. Ya no puedes seguir aceptando las cosas solo porque siempre fueron así. Empiezas a sentir una incomodidad sutil, una especie de duda constante, que aparece incluso en momentos de éxito o estabilidad. Ese cuestionamiento no surge de la rebeldía ni del deseo de complicar la vida, surge de una conciencia que ya no está dormida. Empiezas a preguntarte por qué haces lo que haces, para quién lo haces, y si realmente te representa. Lo que antes te motivaba ahora se siente vacío, y lo que antes parecía seguro comienza a sentirse limitado. Este proceso puede ser confuso, porque no siempre viene acompañado de respuestas claras, solo de preguntas que insisten en aparecer, aunque intentes ignorarlas. Vivir en automático es cómodo porque no exige presencia. Pero cuando el alma está lista, esa comodidad empieza a sentirse como una prisión invisible. Ya no puedes apagar la conciencia tan fácilmente. Empiezas a notar cómo ciertas conversaciones ya no resuenan contigo, cómo ciertos objetivos ya no te inspiran, cómo algunas relaciones se sostienen más por costumbre que por conexión real. Cuestionar todo no significa rechazarlo todo. Significa observar con más honestidad. Significa darte permiso para dudar, para revisar creencias que asumiste como verdades sin haberlas elegido conscientemente. Tal vez te des cuenta de que has estado viviendo para cumplir un rol, una imagen o una expectativa que ya no encaja con quien eres ahora. Y eso puede dar miedo, porque cuestionar implica incertidumbre, implica aceptar que tal vez necesitas cambiar de dirección sin tener un mapa claro. Este despertar no ocurre de un día para otro. Ocurre en pequeños momentos, en una sensación de vacío después de lograr algo que se suponía que debía hacerte feliz, en una pregunta que aparece en medio de la rutina, en una resistencia interna a seguir actuando de la misma manera. Cuando tu alma está preparada, ya no puedes fingir que no ves lo que ves. Empiezas a entender que vivir despierto es más incómodo que vivir en automático, pero también es más verdadero, más coherente, más alineado con lo que realmente eres, aunque todavía no sepas exactamente hacia dónde te llevará ese cuestionamiento. El dolor emocional que no se expresa no desaparece, solo cambia de forma y se esconde en lugares donde no siempre sabemos reconocerlo.
Muchas personas creen que ser fuerte significa seguir adelante sin mirar atrás, no hablar de lo que duele y actuar como si nada hubiera pasado. Pero el dolor ignorado no se disuelve con el tiempo. Se acumula silenciosamente y empieza a manifestarse en el cuerpo, en el ánimo, en la forma en que te relacionas contigo mismo y con los demás. Operaciones contigo mismo y con los demás. Lo que no se mira se vuelve más pesado, no porque sea más grande, sino porque permanece atrapado. Cuando evitas sentir, crees que te estás protegiendo, pero en realidad te estás alejando de ti. El dolor emocional necesita espacio para ser reconocido, no para ser juzgado ni dramatizado, sino para ser comprendido. Cada emoción que fue reprimida tuvo una razón en su momento. Tal vez sobrevivir, tal vez evitar el rechazo, tal vez seguir adelante cuando no había otra opción, pero lo que fue necesario entonces puede convertirse en una carga ahora. Ignorar ese dolor no lo hace desaparecer, solo lo empuja hacia el fondo, donde empieza a influir en tus decisiones sin que te des cuenta. Transformar el dolor no significa revivirlo constantemente, ni quedarte atrapado en él. Significa permitirte observarlo con honestidad, sin huir y sin máscaras. Cuando miras una herida emocional con atención, empiezas a notar que no es solo sufrimiento, también es información. Te habla de límites que fueron cruzados, de necesidades que no fueron atendidas, de partes de ti que no fueron escuchadas. Al darle espacio, el dolor empieza a cambiar de textura, deja de ser un peso difuso y se convierte en comprensión. Muchas personas temen este proceso porque creen que enfrentarse al dolor los va a romper, cuando en realidad lo que los rompe es cargarlo en silencio durante años. Mirarlo de frente no te debilita, te devuelve poder. Te permite entender por qué reaccionas de cierta manera, por qué repites ciertos patrones, por qué te cuesta confiar o soltar. El dolor emocional no pide ser eliminado, pide ser integrado, reconocido como parte de tu historia sin definir por completo quién eres. Cuando eliges no huir, algo se reordena dentro de ti. Dejas de pelear con tu pasado y empiezas a reconciliarte con él. No para justificar lo que te lastimó, sino para liberarte de la carga de seguir llevándolo contigo sin conciencia. El dolor que se mira se transforma en madurez, en empatía, en una comprensión más profunda de ti mismo y de los demás. No porque deje de doler mágicamente, sino porque deja de controlarte desde la sombra y empieza a ocupar un lugar más honesto dentro de tu experiencia de vida. Huir de uno mismo es algo que muchas personas hacen sin darse cuenta, y lo hacen de formas socialmente aceptadas. Se mantienen ocupadas todo el tiempo, se rodean de ruido, de compromisos, de expectativas ajenas, porque quedarse a solas con lo que sienten les resulta demasiado incómodo. No es cobardía, es supervivencia. En algún momento, evitar el encuentro interno fue la única manera de seguir adelante. Pero llega un punto en el que esa huida deja de protegerte y empieza a vaciarte. Dejar de huir de uno mismo no ocurre de golpe. Ocurre cuando el cansancio de escapar se vuelve más grande que el miedo a mirar hacia adentro. Es un acto silencioso, profundamente valiente, porque no tiene testigos ni aplausos. Nadie ve el momento exacto en el que decides detenerte y preguntarte con honestidad, ¿qué te está pasando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué parte de ti has estado ignorando? Ese gesto interno marca un antes y un después, aunque desde afuera nada parezca cambiar. Mirarte de frente implica reconocer aspectos que quizás no te gustan, contradicciones, heridas abiertas, deseos que no encajan con la imagen que construiste de ti. Por eso cuesta tanto.
Huir es más fácil que aceptar que no siempre sabes quién eres o qué quieres. Pero cuando dejas de escapar, empiezas a recuperar una conexión que habías perdido contigo mismo. Empiezas a notar que muchas decisiones que tomabas automáticamente ya no te representan, y que muchas reacciones nacían del miedo, no de la elección consciente. Este acto de presencia no se trata de juzgarte, ni de exigir cambios inmediatos. Se trata de observarte con más verdad, de permitirte sentir sin tener que arreglar nada en ese momento. Cuando dejas de huir, el ruido interno se vuelve más claro, y aunque al principio puede ser incómodo, también es liberador. Empiezas a entenderte mejor, a reconocer tus límites, a respetar tus tiempos. La valentía no siempre se manifiesta como fuerza externa. A veces se manifiesta como una profunda honestidad interna. Y dejar de huir de uno mismo también implica aceptar que no todo en tu vida fue una elección consciente, y que eso no te define como persona. Implica soltar la culpa por haber sobrevivido como pudiste. Cuando te permites esa comprensión, algo se suaviza dentro de ti. Ya no necesitas castigarte ni demostrar nada constantemente. Empiezas a construir una relación más compasiva contigo. Una relación donde el crecimiento no nace de la exigencia, sino del entendimiento profundo de quién eres y de quién estás empezando a ser. Hacer las preguntas correctas a uno mismo no siempre es cómodo, pero es una de las herramientas más poderosas que tienes para conectarte con tu verdad interior y afrontar el vacío que aparece cuando el alma está lista para despertar. Muchas veces vivimos respondiendo preguntas externas. ¿Qué esperan los demás de mí? ¿Qué debo lograr para sentirme aceptado? ¿Qué está bien según la sociedad? Pero muy pocas veces nos detenemos a cuestionarnos desde adentro. ¿Qué quiero realmente? ¿Qué me hace sentir vivo? ¿Qué estoy ignorando de mí mismo? Cuando el alma está preparada, estas preguntas comienzan a surgir espontáneamente. Y aunque al principio puedan parecer aterradoras, son señales de que tu interior está buscando claridad y autenticidad. Hacer preguntas internas exige valentía, porque muchas veces revelan respuestas que no queremos aceptar de inmediato. Nos confrontan con contradicciones, deseos olvidados, emociones reprimidas y decisiones tomadas por miedo o comodidad. Pero esa confrontación es necesaria para empezar a deshacer la desconexión con uno mismo. Cada pregunta profunda actúa como un espejo que refleja lo que hemos estado evitando. Patrones repetitivos, hábitos que ya no nos sirven, relaciones que no nos nutren, expectativas que nos agobian. Al mirar esas respuestas, aunque duelan, empiezas a reconocer dónde puedes actuar con más conciencia y coherencia con quien realmente eres. La práctica de la introspección a través de preguntas también te permite observar tu vida desde otra perspectiva. En lugar de reaccionar automáticamente a las circunstancias, aprendes a analizar por qué reaccionas de cierta manera, qué emociones subyacen a tus decisiones y qué parte de tu energía se gasta en cosas que no tienen significado para ti. Es un proceso de autodescubrimiento que no siempre da resultados inmediatos, pero con el tiempo transforma la manera en que te relacionas contigo mismo y con el mundo. Cada respuesta que obtienes, aunque sea parcial, te acerca a una versión más auténtica y consciente de ti. Otra dimensión importante de hacer preguntas internas es que te enseña a diferenciar entre lo que deseas verdaderamente y lo que has aceptado por costumbre o por obligación. Muchas personas viven siguiendo expectativas ajenas y terminan sintiéndose vacías o desconectadas. Al cuestionarte, al preguntarte qué es lo que de verdad importa para ti, empiezas a descubrir lo que resuena con tu esencia. Y cuando empiezas a actuar desde esa autenticidad, aunque sea en pequeños pasos, tu vida empieza a reflejar más coherencia y sentido.
Hacer estas preguntas también te prepara para soltar lo que ya no te sirve. Cuando identificas lo que te limita, lo que te drena o lo que no es tuyo, puedes empezar a liberar espacio para lo que sí te nutre. El proceso requiere paciencia y autoaceptación, porque no siempre es agradable enfrentar lo que hemos estado ignorando. Pero con cada pregunta y con cada respuesta que permites emerger, tu alma se siente escuchada, y ese acto de escucha consciente se convierte en un puente hacia la claridad, el equilibrio y la transformación interior. El miedo al cambio surge de manera natural, porque lo desconocido nos confronta con nuestra sensación de seguridad, incluso cuando la seguridad que creemos tener es solo una ilusión construida sobre hábitos, rutinas y expectativas ajenas. Cada vez que algo en nuestra vida comienza a transformarse, aunque sea sutil, aparece un conflicto interno. Por un lado sentimos el llamado de la autenticidad, de la verdad, de algo que nos invita a crecer, y por otro lado surge la resistencia, esa voz que nos recuerda que abandonar lo familiar puede ser riesgoso y que quizás no estamos preparados para enfrentar lo que viene. El alma, sin embargo, tiene su propio ritmo, y cuando está lista, empuja suavemente hacia adelante, incluso frente a la incomodidad del miedo. El miedo no es necesariamente un enemigo. Es una señal de que algo importante está ocurriendo. Es un indicador de que estás en el umbral entre lo conocido y lo desconocido, entre la versión de ti que ha sido moldeada por otros y la versión que empieza a reclamar su verdad. Reconocer este miedo, en lugar de ignorarlo o reprimirlo, es un paso esencial para poder transformarlo en coraje. Cada vez que observas tu miedo con honestidad, sin juzgarte, te das cuenta de que no es tan inmanejable como parecía y que puedes avanzar a pesar de su presencia. La valentía no significa ausencia de miedo, significa moverse con miedo, permitiendo que la incomodidad sea un compañero en lugar de un obstáculo. Aceptar el cambio implica también soltar aquello que ya no te sirve. Cuando el miedo al cambio se vuelve consciente, empiezas a notar las áreas de tu vida que han quedado obsoletas, que te limitan o que te alejan de tu esencia. Esto puede incluir relaciones que ya no te nutren, hábitos que drenan tu energía, creencias que restringen tu crecimiento y patrones que repites automáticamente sin cuestionarlos. Soltar no significa rendirse, significa liberar espacio para que algo nuevo pueda entrar, algo que resuene con tu verdadera naturaleza y te permita vivir con mayor autenticidad. El proceso de cambio también requiere paciencia y compasión contigo mismo. No siempre avanzarás de manera lineal. Habrá retrocesos, dudas y momentos en los que querrás regresar a lo familiar. Eso no indica fracaso, sino que forma parte del camino de integración. Cada pequeño paso hacia adelante, cada decisión consciente de confrontar tu miedo y actuar de acuerdo con tu verdad, fortalece tu conexión con tu propia alma y te acerca a un estado de coherencia interna que antes parecía lejano. Cuando permites que tu alma guíe el proceso, el miedo deja de ser paralizante y se transforma en una fuerza que te mantiene alerta y consciente. Empiezas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Tus verdaderas prioridades, tus deseos más profundos, los mensajes sutiles que tu cuerpo y tus emociones te envían. El cambio deja de ser una amenaza externa y se convierte en un proceso interno de autodescubrimiento, donde cada desafío y cada incógnita se perciben como oportunidades para crecer, para acercarte a tu autenticidad y para vivir de una manera más plena, consciente y alineada contigo mismo. La verdadera transformación no se encuentra en cambiar lo que está afuera, en modificar circunstancias, personas o lugares, sino en la forma en que te relacionas contigo mismo y con todo lo que te rodea. Muchas veces creemos que necesitamos un cambio externo para sentirnos mejor, que si las condiciones fueran diferentes, si las personas actuaran distinto o si tuviéramos más recursos, entonces finalmente encontraríamos paz o satisfacción. Pero la realidad es que esos cambios externos solo tienen efecto temporal
si no hay un cambio interno que los respalde. La transformación auténtica comienza cuando decides mirar tu vida desde la perspectiva de tu propio interior. Cuando empiezas a observar tus pensamientos, tus emociones y tus patrones con honestidad y sin juicio. Este proceso implica aceptar que muchas veces has actuado de manera automática, siguiendo hábitos, creencias y expectativas que no necesariamente reflejan quién eres. Te das cuenta de que la mayoría de las decisiones que tomaste estuvieron influenciadas por miedos, por condicionamientos familiares o sociales, y por la necesidad de encajar. Reconocer esto no es para culparte ni para castigarte, sino para entender cómo llegaste a donde estás y cómo puedes empezar a tomar decisiones más conscientes a partir de ahora. La transformación real se da cuando empiezas a elegir, no a reaccionar. Cuando cada acción, cada pensamiento y cada emoción se vuelven oportunidades para practicar la presencia y la autenticidad. Al empezar a relacionarte contigo mismo de manera consciente, también empiezas a cambiar tu relación con los demás. Ya no dependes de la aprobación externa, ni buscas validación en personas o situaciones, porque has comprendido que la fuente de tu equilibrio y tu bienestar reside dentro de ti. Esto no significa aislarse o volverse indiferente, sino actuar desde un lugar de coherencia interna, desde un entendimiento profundo de tus límites, tus necesidades y tus valores. Cuando la transformación ocurre desde adentro, incluso los conflictos y desafíos externos se perciben de manera diferente, con mayor claridad y menos reacción automática, y eso permite que la vida fluya de manera más armoniosa. Punto. Otra dimensión de esta transformación interna es el reconocimiento de patrones repetitivos que te han limitado o te han causado dolor. Al observarlos con atención y sin juicio, empiezas a liberarte de ellos, a comprender su origen y a decidir conscientemente no repetirlos. Este acto de conciencia es liberador, porque te muestra que no estás a merced de tus emociones o circunstancias, sino que tienes la capacidad de influir en tu experiencia de vida desde un lugar de responsabilidad personal y autenticidad. La transformación interna también implica aceptar que el cambio no siempre es rápido ni lineal. Habrá retrocesos, dudas y momentos en los que querrás volver a lo familiar, a lo cómodo, a lo conocido. Pero cada vez que eliges permanecer presente, observarte y actuar desde la conciencia en lugar del impulso, fortaleces tu capacidad de vivir alineado contigo mismo. La verdadera transformación no se mide por logros externos, sino por la coherencia interna, por la claridad de tus intenciones y por la capacidad de mantenerte fiel a tu esencia a pesar de las dificultades y las incertidumbres. Cuando tu alma está preparada, empiezas a comprender que no todo lo que duele te destruye y que no toda incomodidad es negativa. Durante mucho tiempo podemos interpretar el dolor y la dificultad como señales de fracaso, de debilidad o de que algo está mal en nosotros. Pero cuando alcanzamos un nivel de conciencia más profundo, descubrimos que cada experiencia incómoda tiene un propósito, que cada desafío que enfrentamos es una oportunidad de aprendizaje y crecimiento, y que la incomodidad es a menudo la señal de que estamos avanzando más allá de nuestras zonas de confort y acercándonos a nuestra verdadera esencia. El dolor deja de ser un enemigo cuando aprendes a escucharlo. En lugar de intentar evitarlo o reprimirlo, comienzas a observarlo, a entender de dónde viene y qué te está enseñando. Cada emoción intensa, cada sensación de vacío o de inquietud, cada conflicto interno, puede ser visto como una guía que te indica qué aspectos de ti necesitan atención, qué heridas requieren sanación, qué patrones de pensamiento o comportamiento ya no te sirven. Al permitirte sentir sin juzgar, descubres que el dolor no te define, que no eres tus heridas, que no estás limitado por tus experiencias pasadas, sino que tienes la capacidad de transformarlas en sabiduría y fortaleza. Además, cuando tu alma está preparada, aprendes a diferenciar entre lo que realmente importa y lo que solo parece urgente o relevante en la superficie.
Muchas veces gastamos energía en preocupaciones, miedos o expectativas externas que no nos llevan a ningún lugar significativo, mientras ignoramos lo que realmente tiene valor para nuestro bienestar y crecimiento personal. Este discernimiento se vuelve más claro cuando has enfrentado suficiente incomodidad para empezar a confiar en tu intuición y en tu voz interior. Cuando aprendes a reconocer lo que resuena con tu esencia y lo que simplemente es ruido que puede ser dejado de lado. Otro aspecto importante es que la preparación del alma te permite aceptar que el proceso de la vida incluye inevitables altibajos. No todo se puede controlar, no todo se puede planear, y no todo será cómodo. Pero cuando desarrollas esta perspectiva, las dificultades pierden su poder paralizante y se convierten en catalizadores de transformación. Cada obstáculo, cada decepción, cada momento de dolor emocional puede ser interpretado como un recordatorio de que estás vivo, de que estás aprendiendo, de que estás evolucionando hacia un entendimiento más profundo de ti mismo y de tu lugar en el mundo. Finalmente, cuando tu alma está lista, comprendes que la verdadera fortaleza no consiste en evitar la incomodidad ni en eliminar el dolor, sino en aprender a navegarlo con presencia, con conciencia y con aceptación. Descubres que cada desafío tiene su propósito, que cada experiencia difícil puede ser un maestro, y que la manera en que respondes a lo que duele define no solo tu resiliencia, sino también tu capacidad de vivir de manera auténtica y plena. Empiezas a darte cuenta de que nada de lo que te incomoda o te duele es necesariamente negativo, sino que es parte de un proceso mayor de crecimiento, aprendizaje y conexión profunda contigo mismo y con la vida misma.